Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Llegamos así a nuestra estación de nombres bíblicos. Hoy estaremos viendo el nombre de un varón que forma parte de la historia del pueblo de Dios y particularmente de la historia que tiene que ver con el rey David. Mucha gente se acuerda de David, de sus proezas, de su reinado, de todo lo que hizo para con Dios, de su forma de cantar, de adorar, de gobernar, sus altibajos también en aquella relación con Dios, la rebelión de su hijo y demás. Pero David nunca podría haber llegado a cumplir un plan de Dios si no se rodeaba de personas que entiendan su llamado o entiendan esta visión que Dios le había puesto para gobernar al pueblo de Dios, porque en el momento en que lo unge le pone Dios una visión de lo que iba a hacer. Dice que mucha gente que al principio se comienza a juntar con David eran personas que posteriormente fueron transformados en estos valientes. Estos terminan siendo los valientes del rey David. Bueno, estos valientes, dice la Escritura, que eran personas que en un momento estuvieron desamparadas o estuvieron con grandes situaciones adversas, pero dice la Biblia que en un momento Dios, así como Dios levanta a David, Dios comienza a levantarlos a ellos y definitivamente los termina transformando. La misma unción de David, el mismo llamado, el mismo espíritu, comienza a contagiar a estos varones. Muchos de ellos luego son transformados en los que se denominan los valientes del rey David. No había forma de que él pudiese sobreponerse a todas aquellas grandes adversidades si no tenía un cuerpo que le seguía. Este era el ejército. No era un ejército muy numeroso, pero era un ejército muy fiel, muy leal y muy aguerrido. Era muy probado el ejército en batallas y demás. Dice la Escritura que entre todos los valientes de David, que era un grupo dentro de los guerreros, había un grupo selecto, que eran los valientes. Los que se animaban a todo. Los que no le tenían temor a la muerte, no le tenían temor a que las cosas le salgan mal, ¿no? Hoy vemos que hay mucha gente que busca a Dios, pero constantemente tienen temores a que o los critiquen, temores a que los juzguen o a fracasar. En la antigüedad, ciertamente, ellos tenían otro tipo de peligros. Sus peligros no eran que los critiquen, sus peligros era ir a una batalla y que sea la última, y dejar a sus hijos sin un padre, dejar viudas a sus mujeres. Así todo entendían que realmente era el plan de Dios y estaban viviendo en un tiempo de Dios, guiados por un ungido de Dios, por una persona llamada por Dios. Y eso hizo que ellos estuviesen dispuestos a arriesgarse, a correr el riesgo, porque había mucho más que ganar de lo que había por perder. Dice la Escritura que entre todos aquellos valientes había 3 valientes que se destacaban. Ya había un grupo selecto dentro de los guerreros que eran los valientes de David. Y dentro de los valientes había 3 que eran más valientes que todos los valientes. Valientes de valientes. Dice que dentro de estos 3 valientes, entre otros, como Sama o aquel José Basebet, dice que había un tal Eleazar. Esto lo relata el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 9.
¿qué significa Eleazar? Eleazar significa a quien Dios ayuda, es decir, a quien el Señor ayuda. Sabe Dios las motivaciones que movieron a su madre para poner, pero dijo, bueno, le vamos a poner Eleazar, al que Dios ayuda, para que sea a mi hijo a quien Dios ayude, que lo ayude. Es como cuando uno dice que Dios te bendiga, es un deseo, que Dios te cuide, que Dios te guarde. Y le dijo, vos te vas a llamar a quien Dios ayuda, porque Dios tiene que ser tu ayudador, Dios tiene que acompañarte. Entonces, así, el niño creció. No cuentan muchos detalles de estos valientes. La Biblia cuenta pocos detalles de su niñez. Cuenta directamente cuando ellos aparecen en escena y se abren camino en la historia, como los valientes de David. Y entre los valientes sorprenden estos tres, porque aparecen como tres destacados. Alguien dijo, tenemos que hacer un capítulo aparte para ellos. Pero ya son todos valientes. No, pero estos son otra cosa. Valientes eran todos estos. Escogidos eran, pero estos tres sobrepasaron por lejos a todos los demás. Son valientes de valientes. Es como una élite. Bueno, la Biblia no cuenta mucho acerca de este Eleazar, pero sí, su madre dijo, a quien Dios ayuda. Así se llamará él, a quien Dios ayuda. Y sus amigos, me imagino, cuando uno es pequeño, ¿cómo te llamas? Y yo me llamo a quien Dios ayuda, o sea que a vos te va a ayudar Dios. Bueno, que Dios te ayude a ganarme este juego. O sea, que Dios te ayude a conseguir un trabajo, ¿no? Que Dios te ayude a ver si con toda la sequía que hay podés levantar la cosecha o podés sembrar el grano este año. Pero él dijo, bueno, yo soy a quien Dios ayuda. Tanto. Sí, y a nosotros no nos ayuda Dios. No sé si los ayudará realmente a ustedes, pero a mí mi madre me dijo que soy al que Dios ayuda. A mí me ayuda Dios. O para poner un nombre así a un niño, tenés que tener no solamente deseos, buenos deseos, sino fe en Dios. Creer que Dios tiene esa capacidad de acompañarte en el desarrollo de tu vida, acompañarte en la niñez. Bueno, yo acepté a Cristo cuando era muy pequeño. Acompañarte en las diferentes etapas, cuando ya sos un joven, cuando sos un preadolescente, un adolescente y demás. Así que él era a quien Dios ayudaba. ¿Viste que le va bien a quién? A quien Dios ayuda. Bueno, nos parecía un juego de palabras su nombre. ¿A quién le va bien? A Eleazar, a quien Dios ayuda. Bueno, pero si nos ayuda a todos, ¿sí? No sé por qué su madre le quiso poner eso. Dice la Escritura que estos eran valientes. La antigüedad, lo que pasó antes, realmente simplemente podemos especular. Pero lo que sí la Escritura cuenta, y dice en 2 Samuel 23:9, va relatando a los valientes. Aquel que quiera leerlo lo va a encontrar allí mismo, a los tres valientes estos destacados. Dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Tremenda la historia de Eleazar, a quien Dios ayuda. Algunos quizás no entienden bien el versículo. Los versículos vamos a explicarlos más claramente. Dice que entre los valientes había uno que se llamaba Eleazar, bueno, hijo de este Ahoita. Dice, era uno de los tres que estaban con David. Cuando desafían a los filisteos, dice que se enfrentan en batalla con todo el ejército de los adversarios. Se habían reunido para la batalla, es decir, no era que una escaramuza de guerra. Habían planeado la batalla, por lo cual había ejército reunido y todo lo demás. Y se habían alejado los hombres de Israel. Dice que por alguna batalla, alguna manera, algo se fueron. Cuando había batallas, se juntaban los ejércitos y eventualmente, entre que iban peleando, algunos iban retrocediendo.
El tema es que otros retrocedieron, pero este se quedó peleando ahí, porque dice, y se habían alejado los hombres de Israel. En un momento se dio cuenta, empezó a pelear y mataba a uno, y se dio cuenta que estaba solo. Pero bueno, su nombre era quien Dios ayuda. Señor, ayúdame, porque la verdad es que no creo que me hayan dejado a propósito solo, pero la realidad es que estoy solo. Y siguió peleando. Peleaba con uno, peleaba con otro y peleaba. Continúa diciendo el verso 10. Este se levantó e hirió a los filisteos, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Dice que peleó tanto hasta las últimas fuerzas, al punto que su mano se acalambró de tal manera que ya peleaba instintivamente. Solo tenía el movimiento de los brazos, pero la mano ya no tenía movimiento, estaba aferrada firmemente a la espada. Golpe tras golpe, golpe tras golpe. Sabe Dios cuánto habrá peleado, al punto tal que fue un hecho tan llamativo que no se registra otro en la historia, al menos de la palabra, que le quedó la espada pegada en su mano. Dice la Escritura que en ese día Dios dio una gran victoria. Entonces aclara aquí que él se quedó solo primero, claro, y peleó, y el ejército de alguna manera por uno u otro motivo desapareció de su alrededor, pero Eleazar significa a quien Dios ayuda. Él sabía que su nombre significaba que Dios le iba a ayudar a él. Su madre le dijo, Dios te va a ayudar, tu nombre significa eso. Yo ya le pedí a Dios y te lo dejé en tu nombre, que Dios te va a ayudar. El verso 10 dice, aquel día Jehová dio una gran victoria. O sea, ni siquiera se le otorga la victoria a Eleazar, dice que Dios lo hizo. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 10, Jehová dio una gran victoria. Y dice que el pueblo se volvió en pos de él. En un momento se dieron cuenta que lo habían dejado. Y dice que volvieron en pos de él, volvieron a ayudarlo, pero solamente volvieron para recoger el botín. Es decir, el pueblo filisteo ya estaba derrotado. Algunos habrán huido, sabe Dios qué habrá pasado, pero finalmente Eleazar había sido el instrumento usado por Dios para dar esa gran victoria. Cuando llegaron los hijos de Dios, dijeron, ya no nos dejaste más nada para luchar. Empezaron a recoger el botín, los despojos, el tesoro que dejaban los enemigos, espadas, dinero, lo que fuere que tenían de valor encima. Su nombre era a quien Dios ayuda. Y dígame si no, Dios lo ayudó. Algunos creen que la ayuda de Dios es que Dios haga las cosas. Pero él se llama Eleazar. Su madre le dijo, vos sos a quien Dios ayuda. Pero mamá, yo quiero que Dios haga la obra. No, hijito. Vos vas a hacer las cosas y mientras vos te pones tu esfuerzo y tu sacrificio, Dios te va a ayudar. Pero no lo puede hacer Dios por mí, no. Vos serás a quien Dios ayuda. Vos trabajás, vos te movés y Dios te ayuda. Vos te quedas quieto y Dios no se mueve. Vos actúas y Dios te va a ayudar. Entonces su nombre le mostraba, era un principio de vida para él. Por algo él peleó y peleó hasta que la mano se le quedó pegada a la espada, a su mano. Peleó hasta el cansancio, dijo, Señor, tú me darás las fuerzas, tú me ayudarás y me ayudarás. Y efectivamente lo ayudó porque nunca soltó la espada. Jamás soltó la espada. Nunca se le cayó. Y él hizo todo lo que pudo hacer. Pero dice que Dios hizo el resto. Porque Dios dio la gran victoria. Dios permitió estas fuerzas y este hecho que no ocurría normalmente en los guerreros, que con el tiempo la espada ya quede como prácticamente como parte de su brazo. Y peleó y peleó y peleó. Cuando volvió todo el ejército, quizás pensaban que se habían olvidado de Eleazar, a quien Dios ayuda, y dijeron, bueno, sí, Dios te ayuda, pero a veces cuando estás con un ejército solo, te van a matar igual. Quizás pensaban que lo iban a encontrar muerto a Eleazar. Y allí estaba Eleazar parado, una escena terrible de guerra a su alrededor, y él sin poder largar la espada, sin poder soltar la espada,
Me imagino los demás hombres habrán pensado que hacía una broma. No la puedo soltar. Pero pensaban que Dios quizás lo ayuda un poco, pero al final es un ser humano igual y en una batalla y se corre el riesgo de morir. Pero cuando fueron, lo encontraron y dijeron: miren quién está ahí. ¿Quién? A quien Dios ayuda. Eleazar, parado ahí, los venció a todos. ¿Cómo puede ser esto? Entonces dijeron: su nombre no puede figurar entre los valientes. Su nombre excede a cualquier valiente. Él es a quien Dios ayuda. Si Él pudo hacer esto solo, dámelo siempre a mi lado. Que me cuide, que venga conmigo, porque Dios va a estar con él. El Señor le dijo a Josué a través de Moisés: mira de guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley. Fíjate. Tienes que meditar de día y de noche en él, para que hagas todo lo conforme lo que en él está escrito. Entonces, dice Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así, Eleazar era un varón a quien Dios puso sus ojos, su madre puso sus ojos, dijo: mi hijo no puede ser uno más. Señor, tú lo tienes que ayudar. Yo no estaré para siempre en la vida con él. Nosotros como padres no podremos estar hasta el final de sus días. Nuestros caminos son cruzados. Pero cuando yo no esté, tú tienes que ayudarlo. Cuando esté en peligro, tú serás el que lo va a ayudar. Él será a quien tú lo ayudes, Señor. Él será a quien tú mires. La Escritura dice entonces: después Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes, estaban con David en medio de los filisteos. Ni siquiera se menciona a David. David había desaparecido de aquí. Imagínate, ni David estaba. Pero aunque el pueblo, por uno u otro motivo, porque no dice que el pueblo había huido, seguramente la batalla se había movido para otro lado, sabe Dios, porque dice se había alejado. Y se habían alejado los hombres de Israel. Aunque la batalla se había movido para otro lado y él parecía que estaba solo, no estaba solo. Él era Eleazar. Él era a quien Dios ayuda. Ojalá nosotros podamos ser también un Eleazar. Seamos uno a quien Dios siempre ayude. Hasta aquí nuestro nombre bíblico del día de hoy. Nos vamos. Si te
muchos motivos para poderme amar y huir en la eternidad. Tengo muchos motivos para poderme amar y huir en la eternidad. Tengo muchos motivos para poderme amar, para poderme amar.